Empezamos con nuestro primer tema de debate, con la pregunta que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que están en su pantalla, @NTN24Zoom. Ahí la tienen. La pregunta es la siguiente. ¿Se pasó de la raya la revista francesa Charlie Hebdo con las caricaturas del niño sirio Aylan Kurdi? Esperamos sus respuestas en NTN24Zoom. Y es que luego de encontrar el apoyo de millones de personas alrededor del mundo, hoy la revista satírica es el centro de críticas por los dibujos que publicaron, donde aparece el niño sirio Aylan Kurdi con mensajes polémicos. A pesar de esa controversia, algunos aseguran que la idea que quería compartir el semanario ha sido mal interpretada, por lo que hoy los están juzgando. La revista satírica francesa Charlie Hebdo vuelve a generar polémica, esta vez por estas caricaturas. La portada de la edición 1208 muestra el cuerpo sin vida de Aylan Kurdi, el niño sirio que fue hallado en la orilla de una playa turca, víctima de la tragedia de quienes intentan llegar a Europa. En la parte de arriba el título dice: "Bienvenidos migrantes". Del lado derecho, la escritura principal expresa: "tan cerca de su objetivo". Y en un cartel alusivo a una franquicia de comida rápida aparece la siguiente oferta: promo, 2 menús infantiles por el precio de 1. En su interior, el rotativo también dibujó esta caricatura titulada "La prueba de que Europa es cristiana". En ella se observa a Jesucristo caminando por el agua, expresando lo siguiente: los cristianos caminan sobre el agua, mientras que a su lado está un niño ahogado, señalando: los niños musulmanes se hunden. Ambas viñetas, obras de Laurent Gris-Souriceau, generaron indignación en las redes sociales. El "Yo soy Charlie", que se vivió a comienzos de año tras el atentado terrorista contra la revista que dejó a 12 personas muertas, entre ellas a sus principales caricaturistas, ahora cambió negativamente. La sátira sobre el menor de 3 años pone a la revista en el ojo del huracán. Mientras hay quienes tildan de ofensivas las caricaturas y respetando los derechos humanos y la muerte del niño, otros manifiestan que las crudas imágenes son una buena forma de sacudir a los gobiernos occidentales a que reaccionen ante la cruda realidad de los inmigrantes. Vamos a debatir el tema. Saludo desde Miami, Florida, a Wilfredo Amir Ruiz, asesor y coordinador de Asociación de Musulmanes desde Norteamérica, desde el Centro Internacional de Noticias de NTN24. Junto a mí está Philip Bolán, analista político, experto en relaciones internacionales y columnista. Desde Caracas, Venezuela, nos acompaña Fernando Pinilla, caricaturista del diario Las Américas de Miami, columnista y escritor. Señores, un gusto tenerlos. Bienvenidos. Quiero empezar, y tal vez la misma pregunta para ustedes, voy a empezar con Philip en todo caso, si hay dos maneras de leer o hacer una lectura de estas caricaturas de las que estamos hablando el día de hoy. Philip, bienvenido. Buenas noches, Andreas. Bueno, yo aquí reivindico que soy Charlie, más que todavía antes, porque justamente aquí lo que están haciendo es lanzando una polémica. Estamos riendo de lo insoportable. Sabemos que es insoportable lo que ha pasado. Lo que quieren mostrar justamente es una crítica más bien a la sociedad que burlándose del niño. Lo que hay que mirar justamente es bien lo que querían hacer pasar como mensaje, que aquí estamos en una Europa católica que va a decidir que vamos a tener 100 y pico miles de inmigrantes, esto es lo vamos a hacer bien. Y en realidad Charlie quiere denunciar esto, es decir, el buen pensamiento. Hay otra caricatura que me gustó, que no lo mostraron aquí, que es una caricatura que con un monstruito naranja que es Casimir. Y era un poquito nuestra generación en Francia, somos de la generación que llamamos Boogie Boulga, porque nosotros no teníamos a la Sesame Street, teníamos un programa que se llama Casimir, y mostrando de que este personaje que acogía a los niños ahora está rechazando, porque fue esto, es un rechazo a los niños, rechazo a los inmigrantes, y es por eso que se murió el niño. Entonces no se están burlando de la muerte del niño, están acusando justamente a los gobiernos bien pensantes europeos que quieren supuestamente apoyar, y vemos que no lo están haciendo. Recordamos a de unas semanas que el camión entero con 80 muertos en Alemania, entonces es esto que quieren denunciar. Entonces, por el lado de Philip, sí hay una forma de lectura de la caricatura, no hay solo una. Señor Ruiz, ¿hay formas de interpretar esta caricatura? ¿Coincide usted con la interpretación del señor Bolán? Claro, Andrea, ya has dado en el clavo. Hay varias formas de ver las caricaturas.
Esto ha sido una forma muy vulgar de llevar un mensaje positivo. ¿Por qué muy vulgar? Porque lo que estamos viendo es que se ha ridiculizado, se ha trivializado un asunto muy serio, que es el tema de inmigración y de la crisis más grande humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial que está viviendo la nación europea. Millones y millones por millones de personas tratando de buscar refugio en Europa, y pasa el caso de la muerte del niño, que es solo un ejemplo de los miles de ejemplos y miles de víctimas que pierden la vida mensualmente tratando de buscar asilo en una Europa que, como bien dijo el compañero de panel, sí se jacta de ser cristiana, sí se jacta de ser humanitaria, pero se queda muy corta de dar soluciones prácticas a una crisis humanitaria que en cierto modo ellos han contribuido a crear por no atender la crisis en Siria de una manera inmediata, de una manera eficaz, lo que ha provocado que millones de personas salgan a buscar. Que se burlen así de un niño en realidad, o de la muerte, puede ser otra interpretación, lo que causa disgusto de la manera de proyectar quizás el mensaje positivo. Charlie Hebdo en realidad es una revista que desde mi punto de vista es una basura. Charlie Hebdo en una caricatura puso la Santísima Trinidad teniendo sexo uno con el otro, y así por el estilo. Es el tipo de manifestación caricaturesca que ellos, sobre pretexto de libertad de expresión, rayan en el discurso de odio, algo muy peligroso. Cuestión de que deben repensarse en Europa, porque en Europa la gente no puede decir lo que les venga en gana. Si en Europa alguien hace una caricatura, como pasó precisamente en Charlie Hebdo, mofándose del holocausto judío, esas personas pueden ser acusadas criminalmente. Así que tienen que buscar cuál es el punto sensato de comunicar sin caer en el discurso de odio, o un discurso que sea en realidad nocivo para la sociedad. Ahora, antes de darle la palabra a Philip, tenemos un invitado más, Fernando Pinilla. Él es caricaturista venezolano. Señor Pinilla, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sin embargo, hay veces que los ejemplos duros o esas fotos crueles son las que mueven al mundo, y podríamos hablar quizás de esta foto traducida ahora a una caricatura. ¿Se necesita ese impacto? Andrea, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Mira, fíjate, coincido un poco en las palabras de los dos otros invitados. Es delicado el tema de hacer una caricatura, es complejo hacer una caricatura. A veces las personas piensan que hacer caricatura es simplemente contar un chiste o dibujarlo, y es mucho más complejo que eso, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que tocar este tipo de temas tan delicados, en los cuales no existe espacio para el error, ni existe el espacio para malinterpretar el mensaje que uno quiere dar, que muchas veces sucede. Yo pienso que en esta ocasión Charlie Hebdo sí cruzó la raya y lamentablemente no supo, no quiso, yo no sé cuáles son las motivaciones internas, traducir de manera correcta este mensaje y solidarizarse con una crisis que están viviendo esas personas, ¿no? Yo, como caricaturista, como humorista, pero también como ser humano, creo que en estos momentos es cuando uno tiene que mostrar de qué está hecho y la calidad humana. No pienso que la solidaridad no conoce de religión, no conoce de color de piel, no conoce de nacionalidades, ¿no? Y en este momento, cuando hay personas que están clamando por ayuda, creo que lamentablemente el mensaje se tergiversó totalmente y se convirtió en algo burdo, ¿no? Y muchas veces a eso estamos expuestos los caricaturistas, queriendo o sin querer, a veces por formar polémica, yo lo digo un poco de forma jocosa porque queremos formar polémica, y en otras ocasiones porque queremos transmitir un mensaje y de repente no dimos en el clavo al momento de hacerlo. No sé cuál habrá sido, como te dije, la motivación. Philip. Bueno, Careta, porque la idea es contextualizarlo. Charlie Hebdo parte de un principio que es Pierre Desproges en Francia, que decía se puede ir de todo, pero no con todo el mundo. Charlie Hebdo no es un magazine para todo el mundo. Es un magazine para socialistas francesas que justamente quieren ver cosas polémicas. Entonces, ellos no están haciendo una cosa mundial. Contextualizándolo, la caricatura inicial no es esta. No están haciendo una cosa mundial, no, Philip, no, pero espera. llega a todo el mundo y está en las redes sociales hoy por hoy. Hay que
leerlo bien. Primera página, vemos el bof francés típico, el franchute típico con su bagueta de pan en el sofá que pone sus pies sobre un niño y mostrando cómo se va a aprovechar la inmigración. Un poquito el buen pensamiento alemán que era, bueno, los empresarios dijeron, nosotros, nuestra población se está envejeciendo, no tenemos suficientes niños, importamos mano de obra barata y capacitada, porque los que están llegando son gente con plata, son gente que ya tiene una capacitación. ¿Cuánto cuesta el viaje hasta allá? Entonces se está aprovechando. La idea es decir, hay un problema, una polémica en este momento, ¿qué hacemos con esta población? Y es lo que querían hacer, es decir, que este dibujo y como la fotografía es un choque. Este choque es para que la comunidad francesa, en particular con Charlie Hebdo, empieza a relacionar y a pensar con los discursos que tiene el primer ministro Valls, socialista, que no están adecuados justamente con unas buenas prácticas con política de inmigración. Valls es español, Francia acogió un montón de personas durante la guerra de España, están haciendo un comparativo también sobre la guerra de España, cómo acogemos todas estas personas. De momento estamos rechazándolos, un poquito retomando las tesis de Sarkozy, inmigración escogida. Vamos a escoger cuál tomamos, cuál nos vamos a repartir la torta. Está sabiendo que hay más de 2 millones de inmigrantes, ellos se están repartiendo unos 100 y pico. A la parte musulmana la voy a atacar, porque ¿quién está acogiendo? Justamente, yo soy ateo, pero son católicos y cristianos. ¿Cuántos países musulmanes están acogiendo esta población en este momento? Casi ninguna. ¿Dónde está Tunisia? ¿Dónde está Marruecos? ¿Dónde está Argelia acogiendo esta población? Esta población tiene que huir totalmente de los países musulmanes. Entonces, hay un problema grave en este momento con este manejo de la inmigración en Europa. Pero logra Charlie Hebdo, antes de darle la palabra al señor Ruiz, quiero seguir un poco con Philippe, ¿logra Charlie Hebdo con estas caricaturas interpretarlo así tan claro como usted está diciéndolo? Leemos, con esas dos caricaturas se logra decir, denunciar a través de la caricatura, reírse y más bien mofándose de la hipocresía y la indiferencia de Europa. Es insoportable esta caricatura, es por eso que es interesante, porque provoca como la fotografía. Sí, la fotografía me chocó. Durísimo. Es durísima, es decir que necesitamos un electrochoque para justamente empezar a pensar qué se va a hacer con esta inmigración, sabiendo que la crisis siria no se va a acabar, entonces que va a haber otros problemas en el Medio Oriente, entonces ¿qué hacemos con esta población? Y que otras partes del mundo tienen que reaccionar. La fotografía no fue suficiente, la fotografía salieron, los políticos esta mañana se reunieron, no se pusieron de acuerdo, entonces hay un choque que hay que hacer. Bueno, recordamos que esta caricatura tiene una semana, es decir, que desde hace una semana están provocando el debate para que los políticos y los ciudadanos franceses empiecen a mover el gobierno para que tengamos una política realmente social, que ya no tenemos. En este momento, como digo, son las tesis de Sarkozy de inmigración escogida. Sí. Escogemos unos 30.000 que ponemos por aquí. Ahora, señor Ruiz, de todas maneras eso habla muy mal de todos nosotros y de los políticos y del mundo en general, perdón que me ponga tan filósofa en estos momentos, que necesitamos ese electrochoc para reaccionar. Pero al parecer sí ha sucedido. Cuando se publica esa foto, que igual fue tan debate en las salas de redacción de muchos medios de comunicación en el mundo, si se publicaba o no la foto, cuando muchos medios de comunicación deciden publicarla, se logra un efecto. ¿Cuál fue el efecto? Que al menos la Unión Europea decidiera reunirse, que Alemania abriera sus fronteras. ¿Se necesita ese electrochoc entonces? ¿Y se suma a esto ese tipo de caricaturas que pueden sumar a ese electrochoc que necesitamos? El electrochoc es que a Europa apenas están llegando unas cuantas decenas o 100 y pico de mil refugiados cuando, contrario a lo que dice mi compañero de panel, Turquía, que es un país musulmán, ya ha acogido a sobre 2 millones de refugiados. 2 millones, un solo país. Jordania, otro país de apenas 6 millones de habitantes, relativamente pobre, ya ha acogido a sobre 1 millón de refugiados. Y Europa, que es el centro de la riqueza mundial, junto a Estados Unidos, entre todos ellos no han acogido apenas unos cientos de miles y se quiere desbordar el mundo y los países no saben qué hacer y ha habido un cónclave y entonces, mientras tanto, Turquía sí puede manejar 2 millones, Jordania sí puede manejar 1 millón de refugiados. Esa es la hipocresía que sí se tiene que denunciar, pero hay maneras de denunciarla. Igual cuando Charlie Hebdo quiso muy certeramente, por un lado, denunciar el extremismo islamista y el terrorismo, pero ofendió a todos los 1.7 billones de musulmanes, burlándose de la figura del profeta Mohammed y burlándose de otras cosas que consideramos sacras. Entonces, con la buena intención de denunciar el terrorismo, yo voy a denunciar y a estereotipar a todos y ofender a todos los musulmanes. Con la buena intención de ayudar a que Europa acoja a los refugiados que vienen de Siria,
yo voy a destruir y a burlarme y a mofarme de la muerte de infantes diciendo que McDonald's está vendiendo 2 ofertas por una y que los cristianos caminan sobre el agua mientras los niños musulmanes se hunden en el agua y se ahogan en el agua. Solamente Turquía, hablaron de Turquía. Es la manera burda y la manera burda donde la libertad de expresión cruza en realidad la ofensa directa y el llamado discurso de odio. Y esos discursos de odio en una sociedad civilizada no tenemos por qué tolerarlo. Eso no es una libertad de expresión. Yo no puedo decir en Europa no se puede decir un montón de cosas porque son crímenes. Señor no puede gritar Deme unos minutos que le quiere contestar Filipe y Yo seguimos. creo que los kurdos preferían tener una caricatura frente a ellos que lo que está pasando en este momento con Turquía. Preguntaremos a los kurdos qué preferirían. Entonces, Turquía no es el mejor ejemplo justamente que hay que dar en ese momento.